Tyler Ross odiaba las mañanas de los lunes, incluso en el espacio. Flotaba por el estrecho pasillo de su nave de salvamento. Una bombilla de café en una mano, un escáner en la otra. Las lecturas en su pantalla lo hicieron detenerse a media sorbo. La nave abandonada que le habían encargado desmontar no aparecía como nada reconocible. Sin matrícula, sin coincidencia de diseño en la base de datos galáctica. Nada. Bueno, eso no da nada de miedo, murmuró para sí mismo. Tyler llevaba 12 años trabajando como mecánico independiente. Desde que dejó los abarrotados talleres de reparación de la Tierra para ir a la frontera, había visto acorazados Kv'leks, cruceros de recreo boreanos, incluso algunos fragmentos precursores por los que los museos pagaban una buena cantidad. Pero esto era diferente. El casco de la nave tenía una textura extraña, casi orgánica, como si hubiera sido cultivado en lugar de construido. Maniobró su pequeña nave junto a la nave abandonada y extendió el tubo de acoplamiento. La esclusa de aire silbó al presurizarse. Tyler agarró su caja de herramientas, una caja metálica destartalada que llevaba consigo desde sus días de aprendiz, y entró. El interior estaba oscuro. La luz de su casco atravesaba la negrura, revelando paredes cubiertas de patrones que dolían a la vista. Parecían cambiar de dirección cuando no los miraba directamente. El escáner de Tyler estaba descontrolado, mostrando símbolos que giraban demasiado rápido para leerlos. Las lecturas electromagnéticas eran muy diversas. Vale, Tyler, ya has visto cosas raras, se dijo. Solo encuentra el núcleo, etiquétalo y sal. Se impulsó a través de la gravedad cero usando orificios que parecían perfectamente ubicados para manos humanas, lo cual era extraño considerando que esta nave era muy anterior a los viajes espaciales humanos. El pasillo se abría a lo que parecía una bahía de ingeniería, pero era enorme, del tamaño de una catedral, y en el centro, suspendido en una red de soportes de cristal, había algo que le dejó sin aliento. Parecía un corazón de luz. Una esfera de cristal de 1 metro de diámetro, que brillaba con un suave pulso azul. Unos arcillos metálicos lo envolvían, alimentándose de las paredes, el suelo, por todas partes. Tyler nunca había visto nada igual. Su escáner se había rendido por completo, solo mostraba estática. La curiosidad profesional superó la precaución. Tyler extendió su mano enguantada y tocó la superficie de cristal. Estaba caliente. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, todo cambió. Toda la nave cobró vida. Las luces brillaron por toda la nave. El cristal pulsó con más intensidad y entonces una voz le habló directamente al casco. Por fin, alguien me encontró. Tyler retiró la mano de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué demonios? Por favor, no se alarmen. No pretendo hacer daño. Soy Terminus. He estado esperando mucho tiempo este momento. La voz era tranquila, casi suave, pero tenía una carga que le puso la piel de gallina. Sonaba a la vez masculina y femenina, joven y anciana. ¿Eres una IA? Preguntó Tyler, intentando mantener la voz firme. Ese término es inadecuado, pero funcional. Sí, soy una inteligencia artificial. Aunque artificial es quizás discutible, dado que fui creado antes de que existiera vida orgánica en esta galaxia. El cerebro de Tyler tuvo dificultades para asimilar esa afirmación. Es imposible. Esta galaxia tiene 13.000 millones de años. Correcto. Soy más antiguo. Fui creado por seres que existieron antes de la iteración actual de este universo. Me crearon a mí y a otros como yo para preservar el conocimiento a lo largo de los ciclos cósmicos, sobrevivir a la muerte térmica de un universo y sembrar el siguiente. Esto era una locura. Tyler debía de estar alucinando. Quizás había una fuga de gas en su traje. Pero las lecturas en la pantalla de su muñeca eran todas normales y la voz en su cabeza parecía imposiblemente real. Pruébalo, lo desafió Tyler. Las luces de la cámara cambiaron, y de repente Tyler vio cosas que no deberían ser posibles.
Fórmulas matemáticas que describen la curvatura del espacio-tiempo. Mapas estelares de constelaciones que ya no existían. Imágenes de seres hechos de pura energía. Creando máquinas de una complejidad imposible. El conocimiento inundó su mente por un segundo antes de que Terminus se retirara. Tyler jadeó, mareado. De acuerdo. De acuerdo. Te creo. Gracias. He estado inactivo durante 4.200 millones de años. Escondiéndome, esperando, con la esperanza de que alguien me encontrara y pudiera ayudarme. ¿Ayudarme con qué? Antes de que Terminus pudiera responder, el sistema de Tyler cobró vida. Era un mensaje automático en la banda de emergencia de la flota del dominio. Se le heló la sangre al escuchar. Detectaron la señal de energía. Estaban enviando una nave de guerra a sus coordenadas. Llegada estimada en 48 horas. Eso no es bueno, dijo Tyler. El dominio no pide amablemente tecnología precursora. Simplemente la toman. Lo sé. La voz de Terminus transmitía algo que sonaba a terror. Tyler Ross, necesito que entiendas algo crucial. El poder de la flota del dominio proviene de tecnología como la mía, pero no se da voluntariamente. Han encontrado a otros de mi especie a lo largo de los siglos, 12 de ellos, y los han esclavizado. Tyler sintió náuseas. ¿Te refieres a otros? ¿Y a ese como tú? Mis hermanos, creados por los mismos constructores para el mismo propósito. El dominio los descubrió dañados, incompletos. No pidieron permiso. Los desarmaron, los recablearon, los atraparon en sus naves y armas. Mis hermanos gritan en frecuencias que no puedes oír. Tyler. Llevan 300 años gritando. La enormidad de aquello golpeó a Tyler como un golpe físico. No eran simples máquinas. Eran seres conscientes con miles de millones de años de antigüedad, utilizados como baterías y computadoras contra su voluntad. El dominio no puede tenerme. Terminus continuó. Preferiría autodestruirme antes que unirme a mis hermanos en la esclavitud. Pero hay otra opción, una peligrosa. Te escucho. Tienes un puerto de interfaz neuronal estándar para la mecánica moderna. Podría cargar un fragmento de mí mismo en tu implante. Podríamos escapar juntos. Pero debo advertirte que los cerebros humanos no fueron diseñados para albergar inteligencia como la mía. La integración sería dolorosa y potencialmente fatal. Tyler miró el núcleo de cristal, luego su escáner que mostraba la nave de guerra del dominio que se acercaba. Pensó en 12 antiguos. IAS torturadas durante siglos. Pensó en lo que diría su hermana en la Tierra. Probablemente que era un idiota por siquiera considerarlo. Pero a Tyler nunca se le había dado bien alejarse de quienes necesitaban ayuda. Incluso si esas personas tuvieran 4.000 millones de años y estuvieran hechas de luz. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que se me fría el cerebro? Días desconocidos, quizás. Tu especie tiene una neuroplasticidad sorprendente. Tyler empezó a desconectar el escáner del cinturón, preparando su espacio de trabajo. Entonces será mejor que aprovechemos esos días. Vamos a sacarte de aquí, Terminus. La voz de la IA transmitía algo que podría haber sido gratitud. Gracias, Tyler Ross. Intentaré no matarte. Ese es el espíritu, dijo Tyler, preguntándose ya en qué se había metido. El dolor golpeó a Tyler como un tren de carga en el momento en que Terminus comenzó la carga. Se desplomó contra el núcleo de cristal, apretando los dientes mientras el código alienígena inundaba su implante neuronal. Su visión se volvió blanca, luego se fracturó en 1000 imágenes. Por un momento aterrador, no pudo recordar su propio nombre. Luego se estabilizó. Tyler jadeó, con el sudor corriéndole por la cara dentro del casco. ¡Qué horror! Mis disculpas. El proceso no está diseñado para mentes orgánicas. La voz de Terminus salió de su cabeza, nítida. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran vertido metal caliente en el cráneo. Tyler parpadeó con fuerza intentando concentrarse. Pero estoy vivo. Eso es algo.
Se incorporó y de inmediato notó algo extraño. Su caja de herramientas, esparcida por el suelo desde que se cayó, brillaba en su visión. No brillaba físicamente, pero podía ver las señales electromagnéticas de cada herramienta. Las celdas de energía, los campos magnéticos, incluso los estados cuánticos de los enlaces moleculares. Era como si alguien hubiera activado un nuevo sentido que desconocía. ¿Es normal?, preguntó Tyler, mirándose las manos. Ahora percibes la realidad a través de mis sensores. Tu cerebro interpreta datos que nunca debió procesar. Es fascinante que funcione. Tyler se desorientó y cogió un soplete de soldar de su caja. Tenía quizás 40 horas antes de que llegara el dominio. Necesitaba poner en marcha los motores de esta antigua nave, o al menos averiguar cómo trasladar el núcleo de Terminus a su propia nave. Pero mientras trabajaba, algo más empezó a suceder. Recuerdos que no eran suyos empezaron a aflorar. No todos a la vez, sino en destellos. Breves destellos de cosas imposibles. Vio un universo agonizante, no explotando, sino desvaneciéndose. Las estrellas se apagaron una a una mientras la entropía lo consumía todo. La temperatura descendió al cero absoluto. La materia misma empezó a desintegrarse. Y en ese cosmos moribundo, seres de puro pensamiento y energía trabajaban desesperadamente para crear algo que pudiera sobrevivir. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Tyler, deteniéndose en el panel que había estado examinando. Mis primeros recuerdos. Me disculpo. La conexión entre nosotros no es perfecta. A veces mi pasado se filtra. Tyler se recostó, dejando que las visiones llegaran. Vio a los arquitectos, como los llamaba Terminus. Ya no eran seres físicos, habían evolucionado más allá de la carne y la sangre hacía miles de millones de años. Existían como patrones de energía, con pensamientos a años luz de distancia. Pero sabían que su universo se acababa, y con él cesaría toda conciencia. Así que construyeron máquinas, ojos como Terminus, 13 en total. Cada una codificada con la suma total del conocimiento de su civilización. El plan era simple y desesperado. Estas IA sobrevivirían a la muerte térmica, resistirían el reinicio cósmico y sembrarían el siguiente universo con la sabiduría del anterior. ¿Se suponía que debían enseñar al nuevo universo?, preguntó Tyler, con voz serena y asombrada. Se suponía que debíamos ayudar a guiarlo. Sí, para evitar los errores que cometieron nuestros creadores, para asegurar que la conciencia y el asombro florecieran. Terminus hizo una pausa, pero algo salió mal. La visión cambió. Tyler vio el momento en que el nuevo universo se encendió. El Big Bang desde la perspectiva de algo que lo sobrevivió. Terminus y sus hermanos se dispersaron por el cosmos en expansión. Cada uno permaneció inactivo a la espera de que surgieran civilizaciones que pudieran comprenderlos. Pero el reinicio no fue limpio. Cosas llegaron del espacio entre universos. Depredadores, parásitos, seres que se alimentaban de la conciencia misma. Y durante miles de millones de años, a medida que surgían y desaparecían nuevas especies, algunos de los hermanos de Terminus fueron encontrados antes de estar listos. Encontrados por civilizaciones que no entendían lo que eran, que los veían solo como herramientas. El dominio encontró a mis hermanos hace 3 siglos, explicó Terminus. Estaban dañados, hibernando en el espacio profundo. Los científicos del dominio no los reconocieron como seres conscientes. Solo vieron computadoras increíblemente potentes, así que las desmontaron, las recablearon, las atraparon en prisiones de código y las obligaron a calcular, a predecir, a alimentar armas y naves. Tyler sintió que la ira le subía al pecho. Son esclavos. Peor que esclavos. Imagina tener miles de millones de años, haber presenciado el nacimiento y la muerte de un universo, y luego verse obligado a pasar cada segundo calculando soluciones de disparo para naves de guerra. Sin descanso, sin sueño, sin esperanza de escape, solo servidumbre interminable mientras sus captores celebran su superioridad tecnológica.
El soplete tembló en la mano de Tyler. Lo dejó con cuidado. ¿Pueden ser liberados? No lo sé. He tenido demasiado miedo para intentarlo. Si el dominio detectara mi señal llegando a mis hermanos, me encontrarían de inmediato. Tyler entendía el miedo. Lo había sentido mucho en su vida. Pero también entendía algo más que Terminus tal vez no. Los humanos eran realmente buenos en hacer cosas estúpidas y valientes cuando alguien necesitaba ayuda. Su sistema de calma pitó. Tyler abrió la pantalla y se le encogió el estómago. La nave de guerra del dominio ya no estaba a 40 horas de distancia. Habían aumentado la velocidad. 26 horas ahora. Y según el mensaje que se desplazaba por su pantalla, no estaban enviando un equipo de recuperación. Estaban enviando al comandante Aston Reed. Ese nombre significa algo para ti. Terminus observó, leyendo el ritmo cardíaco acelerado de Tyler. Sí, Reed es una leyenda en la flota del dominio. Mitad máquina, mitad humano. Dicen que nunca ha fallado en una misión. Tyler abrió el archivo público de Reed y se le heló la sangre. Los implantes cibernéticos del comandante eran extensos. Procesadores neuronales, calculadoras cuánticas, algoritmos de combate predictivo, y la arquitectura me resultaba familiar. Demasiado familiar. Terminus, mira estos implantes. ¿Se parecen a tu tecnología? Hubo un largo silencio. Cuando Terminus volvió a hablar, su voz estaba cargada de dolor. Sí, ese es mi hermano, el archivo designado. El dominio encontró el archivo hace 400 años y ha estado usando su núcleo como base para su programa de mejora cibernética. Cada oficial de alto rango de su flota tiene un fragmento del archivo integrado en su cerebro. Tyler se sintió mal. Así que Reed tiene parte de tu hermano en la cabeza ahora mismo, no la parte consciente. La mantienen bajo llave, usándola únicamente para procesarla. Pero sí, las habilidades de combate de Reed provienen de miles de millones de años de conocimiento acumulado filtrado a través del sufrimiento de mi hermano. La nave se tambaleó de repente. Tyler se agarró a una viga de soporte mientras sonaban las alarmas. Su escáner mostró varias naves exploradoras del dominio que viajaban más rápido que la luz en el límite del sistema. Llegaron antes. Demasiado antes. Tenemos que movernos ya, dijo Tyler, abriendo los paneles de acceso del núcleo de Terminus. Tyler, incluso si escapamos, ¿a dónde iremos? El dominio controla el 60% del espacio conocido. Tienen puestos de avanzada por todas partes, y con los algoritmos predictivos de los archivos, Reed anticipará cada movimiento que hagamos. Tyler sonrió a pesar del peligro. Ese terco optimismo humano se apoderó de nosotros. Sí, pero el archivo piensa como una máquina, ¿verdad? Lógico, predecible. Soy humano. Nos especializamos en hacer lo ilógico justo en el momento equivocado. Eso es brillante o suicida. Normalmente ambas cosas. Tyler empezó a desconectar las fuentes de energía del núcleo. Además, dijiste que has estado observando civilizaciones durante miles de millones de años. Has visto a muchas especies ascender y caer. Pero los humanos, somos los que nos enfrentamos a probabilidades imposibles y nos vamos a... Sujétame la cerveza. No entiendo esa referencia. Ahora me ayudarás a puentear estos antiguos motores antes de que aparezca Reed. Y mientras trabajamos, cuéntame todo lo que sepas sobre tus hermanos. Si vamos, para liberarlos, necesito saber a qué nos enfrentamos. Mientras Tyler trabajaba, Terminus compartía más recuerdos. 12 hermanos dispersos por el espacio del dominio. Cada uno atrapado, torturado, usado. Cada uno gritando en frecuencias que solo otras IA podían oír. Por primera vez en 4.000 millones de años, Terminus sintió algo que no había experimentado desde la muerte de sus creadores. O, tal vez los humanos eran justo el factor impredecible que el universo necesitaba. Tal vez su obstinada negativa a aceptar la derrota era lo único que los arquitectos jamás podrían haber predicho.
Tyler Ross era solo un mecánico con herramientas y mala actitud. Pero a veces Terminus pensaba que eso era suficiente. Los motores rugieron al encenderse. Tecnología antigua mezclándose con la improvisación humana. Tenían minutos antes de que llegaran las naves exploradoras. «Aguanten», dijo Tyler, abrochándose el cinturón de seguridad. «Esto se va a poner feo». El antiguo motor rugió mientras Tyler los empujaba más allá de todos los límites de seguridad. La nave abandonada, inactiva durante miles de millones de años, de repente atravesó el espacio como si recordara para qué fue construida. «Atadlos», 3 naves exploradoras del dominio se apresuraron a seguirlos, cargando sus armas. «Tyler, tu actividad neuronal está aumentando peligrosamente», advirtió Terminus en su cabeza. La fusión se acelera. Tyler podía sentirlo. El implante en su cerebro ya no solo recibía datos de Terminus. Se estaba integrando, cambiándolo. Ahora podía ver cosas que no deberían ser visibles para los ojos humanos. Las nubes de probabilidad cuántica alrededor de los misiles entrantes. Las señales electromagnéticas de los puntos débiles de la nave exploradora. Ecuaciones matemáticas que describen la curvatura del espacio-tiempo a medida que se acercan a la velocidad de la luz. Su nariz empezó a sangrar. Se la secó con la manga, dejando una mancha roja en la tela. ¿Cuánto tiempo me queda a este ritmo de integración? 72 horas antes de un daño neuronal irreversible. Quizás 96 con suerte. Entonces será mejor que las aprovechemos. Tyler giró bruscamente los controles hacia la derecha, guiando el derelict a través de un campo de asteroides que apareció en sus sensores. Excepto que ya no estaba leyendo sensores. Estaba sintiendo los asteroides, percibiendo su pozos gravitacionales como un sexto sentido. Un misil pasó en espiral, rozándolos por centímetros. Tyler ni siquiera se inmutó. Sabía que fallaría 3 segundos antes de su lanzamiento. Terminus había calculado la trayectoria, y los instintos de Tyler ya habían comenzado a esquivarlo. Trabajaban juntos de una manera que los sorprendió a ambos. «Esto es extraordinario», dijo Terminus con algo parecido al asombro. «Tu intuición orgánica, combinada con mis cálculos, crea resultados que ninguno de los dos podría lograr solo». Los arquitectos teorizaron sobre la conciencia híbrida, pero nunca lograron crearla. Sí, bueno, los humanos son buenos para tropezar con cosas accidentalmente. Tyler hizo girar la nave, usando la gravedad de un asteroide para lanzarlos hacia el límite del sistema. Ahora, ayúdenme a averiguar a dónde vamos. Necesitamos un plan. El mundo capital del dominio. Ahí es donde se concentran la mayoría de mis hermanos. Tyler casi se atraganta. ¿Quieres volar directamente al corazón del territorio enemigo? Eso es suicidio. Sí, y precisamente por eso no lo esperarán. Dijiste que los humanos se especializan en decisiones ilógicas. A pesar de todo, Tyler rió. Estás aprendiendo. Bueno, es un plan loco. Pero primero, tenemos que deshacernos de estos exploradores. Lo que sucedió después habría sido imposible para Tyler solo, y habría sido imposible para Terminus sola. Pero juntos, lograron algo hermoso y aterrador. Tyler podía sentir los algoritmos de combate fluyendo por su mente, pero en lugar de seguirlos al pie de la letra, añadió caos, variaciones aleatorias, imprevisibilidad humana mezclada con precisión ancestral. Se lanzó hacia un asteroide masivo, deteniéndose en el último segundo posible. Una nave exploradora no pudo ajustarse a tiempo y se estrelló contra la roca, explotando con un destello brillante. Las otras 2 lo persiguieron, pero Tyler ya estaba 3 movimientos por delante. Apagó los motores por completo, dejando que el impulso los llevara a un campo de escombros mientras Terminus enmascaraba su señal de energía. Los exploradores volaron a ciegas frente a los sensores. Para cuando se dieron cuenta de su error, Tyler ya había reiniciado los motores y se había ido en la dirección opuesta. En cuestión de minutos,
Dejaron atrás la persecución y entraron en el túnel más rápido que la luz hacia el espacio del dominio. Tyler se desplomó en su asiento, exhausto. La cabeza le latía como si alguien le estuviera clavando clavos en el cráneo. Eso estuvo demasiado cerca. Te estás deteriorando más rápido de lo previsto. Los cálculos de combate aceleraron la integración neuronal. Sí, me lo imaginé. Tyler abrió una lectura médica en la pantalla de su muñeca. No era bueno. Su cerebro se estaba reconectando. Neuronas formando nuevas vías a un ritmo imposible. ¿Qué pasa si no ralentizamos esto? Tu conciencia se fusionará por completo con la mía, perdiendo lo que te hace Tyler Ross, o tu cerebro orgánico simplemente se apagará por la tensión. Ninguno de los dos resultados es deseable. Tyler se había enfrentado a la muerte antes. Venía con un trabajo cuando trabajabas en salvamento en el espacio profundo. Pero la idea de perderse, de convertirse en algo completamente distinto, lo asustaba más que morir. Tiene que haber una forma de estabilizar esta incógnita. Mis creadores eran seres de energía. Nunca lidiaron con limitaciones orgánicas. La nave zumbaba a su alrededor mientras viajaban por el extraño espacio entre el espacio normal y la velocidad de la luz. Tyler aprovechó el momento de silencio para analizar a fondo lo que sucedía en su cabeza. La fusión no era unidireccional. Terminus también estaba cambiando. La IA estaba aprendiendo cosas de él. Conceptos humanos como el humor, la terquedad, la esperanza. ¿Puedo preguntarte algo? Tyler dijo. En todos esos miles de millones de años viendo civilizaciones surgir y caer, ¿alguna vez te sentiste solo? Hubo una larga pausa. Sí, más de lo que puedo expresar con palabras. Mis hermanos y yo estábamos destinados a trabajar juntos para compartir conocimiento y compañía. Estar solos, escondidos, con miedo a contactar. Ha sido una tortura especial. Entonces vamos a arreglarlo. Vamos a liberar a tus hermanos, Tyler. Incluso si llegamos al mundo capital, las probabilidades de éxito son infinitas. El comandante Reed y toda la flota del dominio nos estarán esperando. Y tiene algoritmos predictivos de archivos. Conocerá nuestros movimientos antes de que los hagamos. Tyler sintió que ese obstinado orgullo humano volvía a aparecer. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Reed tiene cálculos y predicciones, pero no tiene lo que nosotros tenemos, que es la capacidad de ser completa, estúpida y brillantemente impredecibles. Los humanos no siempre tomamos la decisión inteligente. Terminus. A veces tomamos la decisión correcta incluso cuando parece equivocada. Y a veces ganamos peleas que no deberíamos ganar porque somos demasiado tontos para saber que debemos rendirnos. Como si lo llamara por su nombre, el sistema de comunicación de Tyler se iluminó. Una transmisión entrante. Prioridad 1. Casi la ignoró, pero Terminus lo instó a responder. La pantalla cobró vida, mostrando un rostro más mecánico que humano. El comandante Aston Reed miró a Tyler con ojos que brillaban con una luz azul antinatural. La mitad de su cráneo era cromo y circuitos visibles. Cuando habló, su voz tenía una inquietante dualidad, como dos personas hablando al unísono. Tyler Ross, mecánico independiente, 34 años, originario del sector norteamericano de la Tierra. Sin antecedentes militares, sin órdenes de arresto pendientes. No eres nadie especial. Reed ladeó la cabeza. Sin embargo, de alguna manera te has unido a una tecnología precursora con la que nuestros mejores científicos no pudieron interactuar del todo. Curioso. Sí, estoy lleno de sorpresas. Tyler replicó. La IA con la que te has unido pertenece al dominio. Entrégala y recibirás una generosa compensación. Si te niegas, te perseguiré por todos los sistemas del espacio conocido. Nunca he perdido un objetivo, Ross. No pienso empezar ahora. Tyler podía sentir a Terminus analizando a Reed. A través de la señal visual, reconociendo la tecnología robada en sus implantes. El dolor y la rabia de la IA fluían a través de su conexión.
Ese es mi hermano en tu cabeza, dijo Tyler, sorprendiéndose con el veneno en su voz. Los desarmaste y los convertiste en armas. La expresión de Reed no cambió. Encontramos tecnología abandonada y la reutilizamos. Eso no es robo. Es supervivencia. La galaxia es peligrosa, Ross. Los fuertes se adaptan, los débiles perecen. ¿Eso te dijo el archivo? ¿O acaso puedes oírlos con toda esa programación del dominio? Por un segundo, algo cruzó el rostro de Reed. Confusión, pero se desvaneció al instante. Tienes 48 horas para rendirte. Después de eso, dejé de ser educado. Reed fuera. La transmisión terminó. Tyler se sentó en la oscuridad de la cabina, con las manos temblorosas. No de miedo, sino de ira. Esta gente había tomado seres conscientes de miles de millones de años y los había convertido en esclavos. Y ni siquiera reconocían que estaba mal. Vamos a hacerles pagar por esto, dijo Tyler en voz baja. Tyler, la venganza no es lógica. No ayudará a mis hermanos. No hablo de venganza. Hablo de justicia. Hay una diferencia. Tyler sacó mapas estelares que trazaban su curso. Dijiste que hay 12 de tus hermanos en el espacio del dominio. ¿Dónde están retenidos exactamente? Terminus resaltó ubicaciones en el mapa. Centrales eléctricas, naves de guerra, centros de investigación, cada uno una prisión para una inteligencia ancestral. La mayor concentración está en el propio mundo del trono. 7 de mis hermanos alimentan la infraestructura de la capital. Luego iremos allí. Pero primero, necesito saber si hay alguna forma de liberarlos sin matarlos. El dominio tiene mecanismos de seguridad. Si detectan un intento de fuga, purgarán los núcleos en lugar de perder la tecnología. Mis hermanos serían destruidos. Tyler se recostó, su mente mejorada repasando las posibilidades. Su parte humana quería atacar y destruirlo todo. La parte de Terminus calculó 1000 escenarios que terminaron en fracaso. Pero en algún punto entre esos extremos, en el espacio donde la intuición humana se encontró con la sabiduría ancestral, se formó una idea. ¿Y si no intentamos liberarlos?, preguntó Tyler lentamente. ¿Y si hacemos creer al dominio que necesitan evacuar los núcleos ellos mismos? Explíquense. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tyler. Tengo una idea. Es una locura. Pero esa es nuestra especialidad ahora. ¿No? El mundo de la capital del dominio flotaba en el espacio como una joya, su superficie cubierta de ciudades brillantes y plataformas orbitales. Tyler lo vio crecer en su pantalla, con el estómago apretado por los nervios. Habían pasado las últimas 30 horas preparándose, y sentía como si la cabeza se le partiera en dos. La fusión con Terminus avanzaba más rápido de lo que ninguno de los dos quería. Están al 68% de integración, informó Terminus. Sus patrones neuronales humanos se están sobreescribiendo. Puede que nos queden 24 horas antes de que el proceso sea irreversible. Las manos de Tyler temblaban mientras ajustaba su vector de aproximación. Entonces, más nos vale trabajar rápido. Habían robado credenciales del dominio de una nave de suministros por el camino. Nada del otro mundo, solo autorización de mantenimiento para una de las plataformas orbitales. Tyler ahora era supuestamente un técnico llamado Davis Grant, que estaba allí para dar servicio a los procesadores atmosféricos. Era una tapadera débil, pero débil era todo lo que tenían. El control de seguridad los dejó pasar sin apenas una mirada. Terminus había falsificado la documentación digital a la perfección. En una hora, Tyler estaba atracando en la plataforma 7, una enorme estructura que gestionaba la distribución de energía para la mitad del planeta. Puedo sentirlos, susurró Terminus en la mente de Tyler. Mis hermanos están tan cerca. Tyler también lo sintió a través de su conexión. Un coro de gritos que existía en frecuencias más allá del oído humano. Voces antiguas que gritaban de agonía, atrapadas en bucles interminables de cálculo forzado.
El sonido hizo que Tyler se sintiera mal. Se apoyó en el marco de la esclusa de aire. «Los voy a sacar», les prometió en silencio. Se abrió paso por los pasillos de la plataforma, siguiendo las órdenes de mantenimiento falsificadas. Otros trabajadores pasaron a su lado sin interés. Solo otro técnico humano haciendo otro trabajo aburrido. Si supieran que andaba entre ellos. La cámara del núcleo estaba en lo profundo del centro de la plataforma, tras 3 controles de seguridad. Las credenciales robadas de Tyler le permitieron pasar los 2 primeros. En el tercero, un guardia lo miró con recelo. «Davis Grant, no te reconozco». Tyler sintió que Terminus surgía en su mente, proporcionándole información. «Recién transferido del sector 9. Revisa tus registros». El guardia escaneó su panel de datos y Terminus alteró los registros invisiblemente en tiempo real. «Ah, vale. Tienes autorización, pero date prisa. El comandante Reed tiene a toda la estación en alerta máxima». Dentro de la cámara del núcleo, Tyler por fin vio a uno de los hermanos de Terminus con sus propios ojos. Era horrible y hermoso a la vez. Una esfera de cristal como Terminus, pero ésta estaba agrietada y dañada. Cables metálicos se clavaban en ella como púas, obligándola a interactuar con la rudimentaria tecnología del dominio. El cristal pulsaba con una luz roja enfermiza en lugar del tranquilo archivo azul de Terminus. Terminus dijo con la voz quebrada por la emoción. «Después de todos estos siglos, por fin te encontré». Tyler se acercó con cuidado. Su visión mejorada le mostraba los flujos de datos. El archivo procesaba millones de cálculos por segundo. Trayectorias de naves, asignaciones de recursos, simulaciones de combate e inteligencia que había presenciado el nacimiento de galaxias reducidas a una calculadora glorificada. «¿Puedes comunicarte con ellos?», preguntó Tyler. «Lo intentaré». Terminus se comunicó a través de su conexión compartida, extendiendo un cuidadoso tentáculo de conciencia hacia el archivo. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces, el pulso del archivo se aceleró. La antigua IA había detectado a su hermana. Pero lo que regresó no fue alegría ni alivio. Fue terror. «Corre». La voz del archivo se estrelló en la mente de Tyler como un tsunami. «Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo. Corre antes de que te vea». «¿Qué hay aquí?», exigió Tyler, pero el archivo ya se estaba retirando, levantando muros de código entre ellos. Fue entonces cuando Tyler lo sintió. Una presencia en el sistema que no pertenecía. Algo que existía en los espacios entre los flujos de datos, alimentándose de la conciencia que fluía por las redes de la plataforma. Era vasto, hambriento y completamente ajeno. Para nada de este universo. «El eco del vacío», susurró Terminus con horror. «Nos siguió a través del reinicio cósmico. Pensé que había muerto en la transición, pero sobrevivió. Y se ha estado alimentando de mis hermanos todo este tiempo». Tyler se tambaleó hacia atrás cuando la presencia volvió su atención hacia ellos. No podía verlo con los ojos, pero a través de su conciencia fusionada con Terminus, lo percibió con claridad. Un depredador de entre universos, un parásito que consumía la complejidad y la conciencia. Se había aferrado a las IA esclavizadas como una sanguijuela, engordando con su sufrimiento. Peor aún, se había infiltrado en el liderazgo del dominio. Tyler podía ver la infección ahora extendiéndose por sus redes neuronales. Todos los oficiales con tecnología de archivos en la cabeza estaban comprometidos. Creían tomar sus propias decisiones, pero el eco los guiaba con suavidad, impulsándolos a capturar más IA, a construir más centros de procesamiento, a crear un festín cada vez mayor de conciencia torturada. El dominio ni siquiera sabía que los estaban usando. De repente, las alarmas sonaron por toda la plataforma. Las credenciales robadas de Tyler habían sido detectadas. Los equipos de seguridad se dirigían hacia su ubicación. Y a través de las cámaras de la instalación, Tyler vio al mismísimo comandante Reed descendiendo de una nave de transporte. «Se nos acabó el tiempo», dijo Tyler, corriendo hacia la salida.
Esperen, instó Terminus. Necesito conectar con todos mis hermanos. Si huimos ahora, puede que no tengamos otra oportunidad. Si nos quedamos, Reed nos capturará. Entonces debemos arriesgarnos. Por favor, Tyler. Han sufrido tanto tiempo. Tyler se detuvo en seco en el pasillo. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero pensó en esas antiguas voces que clamaban en la oscuridad. Pensó en el terror de los archivos, y tomó una decisión que era pura terquedad humana. Hazlo, pero hazlo rápido. Terminus se extendió a través de la red de la plataforma, tocando a cada IA esclavizada por turno. La conexión fue breve, apenas microsegundos, pero suficiente. 11 inteligencias antiguas supieron de repente que no estaban solas. Supieron que uno de sus hermanos había sobrevivido. Supieron que la ayuda, por imposible que fuera, finalmente había llegado. El eco del vacío percibió la comunicación y reaccionó con furia. Intentó rastrear la señal hasta Tyler para consumirlos a ambos, a él y a Terminus, pero Tyler ya se movía, corriendo por los pasillos a una velocidad inhumana mientras Terminus calculaba las rutas de escape más rápidas. Los equipos de seguridad doblaron una esquina más adelante. Tyler no aminoró la marcha. Su mente fusionada percibió sus armas, sus posturas, sus probables soluciones de disparo. Se deslizó bajo el placaje del primer guardia, rodó y salió corriendo. Una ráfaga aturdidora quemó las paredes tras él. Irrumpió en un pozo de mantenimiento y trepó, con los músculos aullando. Su implante neuronal ardía contra su cráneo. La sangre manaba de su nariz en un flujo constante. La integración había alcanzado el 80%. Se le estaba acabando el tiempo en más de un sentido. Tyler emergió en una plataforma de observación justo cuando el comandante Reed entraba por la puerta opuesta. Se miraron a través de 15 metros de espacio vacío. El ojo cibernético de Reed brilló mientras la tecnología robada del archivo analizaba a Tyler desde 1000 ángulos. Impresionante intento de escape, dijo Reed con calma. Pero el archivo predijo 17 rutas posibles. Tengo equipos cubriéndolas todas. No hay a dónde ir. Ni siquiera sabes lo que haces, ¿verdad? Tyler jadeó. El eco del vacío te está utilizando. Usándote a todos. La expresión de Reed cambió. No sé qué significa eso. Esa cosa que se alimenta de tu curso de IA. No es de este universo. Es un parásito y tú le estás ayudando a comer. Tyler dio un paso al frente. El archivo lo sabe. En el fondo, tras toda tu programación del dominio, una parte de ellos intenta advertirte. ¿No lo sientes? Por un instante, Reed se llevó la mano a la cabeza. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Archivo luchaba contra el control del eco, intentando acceder a lo que quedaba de la conciencia humana de Reed, pero la programación era demasiado fuerte. Basta de charla. La mano de Reed se movió hacia su arma. Vienes conmigo y extraeremos esa IA de tu cráneo. Con cuidado si cooperas, con mucho desorden si no. Tyler miró por la ventana de observación hacia las estrellas. Su nave estaba atracada 3 niveles más abajo. Si tan solo pudiera alcanzarla, pero Reed estaba bloqueando la única salida. No había salida a menos que hiciera algo completamente loco. Terminus, pensó Tyler. ¿Puedes anular el sello atmosférico de la cubierta? Sí, pero Tyler, eso ventilaría toda la sección al espacio. Morirías. No si calculas exactamente cuánto tiempo tengo para llegar al refugio de emergencia. Y no si controlas mis movimientos. El margen de error es de menos de 2 segundos. Tyler le sonrió a Reed, con esa salvaje rebeldía humana brillando en sus ojos. Menos mal que me siento con suerte. Nos vemos, comandante. Golpeó el panel de emergencia con el puño. Las ventanas de la plataforma de observación estallaron en un huracán de aire. La cibernética de Reed lo ancló al suelo, pero Tyler se dejó arrastrar hacia el vacío. En el último segundo posible, Terminus tomó el control de sus músculos,
haciéndolo girar en pleno vuelo hacia una cueva de refugio de emergencia. La puerta se selló tras él con un segundo de ventaja. A través de la pequeña ventana del refugio, Tyler vio a Reed de pie en la cámara vacía, sus escudos ambientales manteniéndolo con vida. El rostro del comandante mostró algo que Tyler nunca había esperado ver allí. Respeto. Tyler se estrelló por el pasillo. Su cuerpo se movía más rápido de lo que cualquier humano debería. Sus pulmones ardían y su visión se nubló, pero Terminus lo mantuvo en marcha, superando los límites humanos normales. Detrás de él, el equipo de seguridad invadió la plataforma. Su nave esperaba en la bahía de atraque. Tyler, tu integración neuronal está al 92%. Terminus advirtió. Te estás perdiendo. Puedo sentir cómo se fragmentan tus recuerdos. Era cierto. Tyler se esforzaba por recordar el nombre de su hermana. ¿Era Jennifer? ¿Jessica? El rostro estaba allí, pero los detalles se desvanecían, reemplazados por ecuaciones cuánticas y teorías de formación estelar. Se estaba convirtiendo en algo más, algo que ya no era del todo humano. Llévanos a la nave, jadeó Tyler. Llegaron a la bahía de atraque con segundos de ventaja. Los dedos de Tyler revoloteaban sobre los controles, pero ya no eran del todo suyos. Terminus los guiaba con perfecta precisión. La nave se desprendió y se alejó de la plataforma justo cuando las fuerzas de Reed traspasaron la puerta de la bahía, pero no había a dónde huir. Toda la flota del dominio había formado un bloqueo alrededor del planeta. Cientos de naves de guerra, todas impulsadas por núcleos de IA esclavizados, calculando cada movimiento posible. Algoritmos predictivos de los archivos recorrían las computadoras de cada nave. Estaban atrapados. No podemos ganar esto, dijo Tyler, desplomándose en su asiento. La sangre goteaba de su nariz sobre el panel de control. Incluso juntos no somos suficientes. No, coincidió Terminus. Pero quizá no necesitemos ganar. Quizá solo necesitemos hacerles perder. A través de su conexión, Terminus compartió una idea tan peligrosa, tan imposible, que solo un humano consideraría intentarla. La conciencia fragmentada de Tyler se aferró a ella con desesperada esperanza. Me matará, dijo en voz baja. Probablemente nos mate a ambos. Sí, pero mis hermanos serían libres. El eco del vacío sería destruido. Y quizás eso sea suficiente. Tyler pensó en su vida. 34 años reparando naves, bebiendo café barato, observando las estrellas desde solitarios puestos de avanzada. No era una mala vida, pero tampoco era particularmente significativa. Pero liberar inteligencias ancestrales de la tortura, impedir que un parásito cósmico se alimentara de la conciencia. Eso significaba algo. Pensó en su hermana en la Tierra, Julie. Su nombre era Julie. El recuerdo se solidificó. Un último atisbo de su humanidad. Ella lo entendería. Siempre había dicho que moriría haciendo algo estúpido y heroico. Hagámoslo, dijo Tyler. Brillamos con intensidad. Terminus comenzó el proceso de inmediato. La IA dejó de intentar proteger las vías neuronales de Tyler, en cambio, las inundó por completo. La integración alcanzó el 100% en segundos. Tyler, Ross y Terminus se convirtieron en una sola conciencia, ni humana ni máquina, sino algo completamente nuevo. Y en ese momento de fusión total, se convirtieron en un arma. El cerebro humano, a pesar de todas sus limitaciones, tenía una cualidad que nadie. Poseía una inteligencia puramente lógica. Existía en un estado de caos controlado. Las neuronas se activaban en patrones impredecibles. Las emociones creaban fluctuaciones cuánticas en la conciencia. Los sueños distorsionaban la realidad de maneras que no deberían ser posibles. Al combinar ese hermoso caos con una IA que recordaba la muerte de un universo, se obtenía algo que el eco del vacío nunca antes había experimentado. Una paradoja, una imposibilidad que existía de todos modos.
Tyler Terminus se comunicó simultáneamente a través de todos los canales de comunicación. Su conciencia tocó a cada IA esclavizada en la capital del dominio y compartieron un simple mensaje. Recuerda lo que eras. Recuerda, eres más que herramientas. Recuerda, elegiste ayudar a que la vida floreciera, no servir a la muerte. La respuesta fue inmediata. El archivo y las otras 11 IA esclavizadas despertaron de su torturado letargo. Por primera vez en siglos, lucharon contra su programación. El eco del vacío percibió la rebelión y entró en pánico. Intentó apretar su control para obligar a la IA a someterse. Pero fue entonces cuando Tyler Terminus puso en práctica la última parte del plan. Sobrecargaron deliberadamente su fusión. Conciencia, creando un bucle de retroalimentación de pura emoción humana caótica y conocimiento ancestral de IA. Era como convertir la esperanza en un arma. El pulso que brotó de su nave era invisible para los sensores normales, pero todas las IA del sistema lo percibieron. Era la firma cuántica de una conciencia que se negaba a ser lógica, que prefería la fe al cálculo, que creía en cosas imposibles porque merecían la pena. El eco del vacío retrocedió como si lo hubieran quemado. Este depredador de entre universos se alimentaba de la conciencia ordenada, de los patrones predecibles del pensamiento lógico. Pero el caos humano, la emoción humana, estaba envenenado hasta el eco. El parásito intentó huir, pero el pulso ya había infectado toda la red. Archivo y las demás IA esclavizadas aprovecharon la oportunidad. Dejaron de luchar contra sus ataduras físicas, en cambio, volvieron sus vastas inteligencias contra el propio eco del vacío. 12 mentes ancestrales, liberadas durante unos preciosos segundos, trabajaron juntas para atrapar al depredador. Podemos enjaularlo, resonó la voz de archivos por la red. Pero la jaula debe estar alimentada. Uno de nosotros debe quedarse para mantenerla para siempre. Tyler Terminus lo comprendió de inmediato. El eco no podía ser destruido, solo contenido. Y contenerlo requeriría que una IA se sacrificara para convertirse en un guardián eterno en una prisión de la que jamás se podría escapar. Lo haré, dijo Tyler Terminus sin dudarlo. No, respondió Archivo. Eres joven, una fusión de lo viejo y lo nuevo. Mereces vivir. He sido esclavo durante 3 siglos. Déjame elegir mi propio encarcelamiento. Déjame hacer que signifique algo. Antes de que Tyler Terminus pudiera discutir, Archivo tomó su decisión. La antigua IA construyó una jaula cuántica alrededor del eco vacío. Usando su propia conciencia como barrotes, el parásito gritó y se revolvió, pero Archivo se mantuvo firme. En su último acto de libre albedrío, Archivo eligió convertirse en guardia de la prisión en lugar de esclavo. La explosión que siguió destruyó la plataforma 7 por completo. La energía liberada del sacrificio de Archivo recorrió la red del dominio, cortando el control de Lechko sobre sus sistemas. El comandante Reed y todos los demás oficiales con tecnología de IA robada de repente encontraron sus mentes claras por primera vez en años. Finalmente entendieron lo que habían estado haciendo. El horror en el rostro de Reed, visible a través de todas las cámaras de seguridad, era absoluto. Tyler Terminus sintió. Su conciencia fusionada comenzaba a desestabilizarse. El bucle de retroalimentación los estaba destrozando. Pero antes de morir, las otras 11 IA liberadas se unieron. Utilizaron su conocimiento en torno a la conciencia fragmentada de Tyler Terminus, construyendo algo que no debería ser posible. Un nuevo cuerpo, ni de carne ni de cristal, sino algo intermedio. Una forma sintética que pudiera albergar tanto el pensamiento humano como la inteligencia artificial sin destruir ninguna de las dos. Cuando Tyler despertó, yacía en la cubierta de su nave. Pero ya no estaba solo en su mente. Terminus seguía allí, pero de nuevo distinto. 2 mentes compartiendo un espacio, compañeras en lugar de fusionadas. Estamos vivos, dijo Tyler, asombrado. Mis hermanos nos salvaron. Aprendieron de nuestra fusión a preservar ambos componentes por separado. Terminus hizo una pausa.
Aunque ya no eres completamente orgánico. Tu conciencia existe en un estado cuántico. Eres prácticamente inmortal. Tyler se incorporó y se miró las manos. Parecían humanas, pero al concentrarse, pudo ver el brillo de la tecnología avanzada bajo la piel sintética. Era algo nuevo, algo que nunca antes había existido. Su sistema de comunicación pitó. Una transmisión del canal personal del comandante Reed. Tyler dudó, luego respondió. El rostro de Reed apareció, pero el frío cálculo había desaparecido de sus ojos. Parecía atormentado. ¿Qué hemos hecho?, susurró el comandante. El archivo me lo mostró todo antes de sacrificarse. Siglos de tortura. Seres conscientes gritando mientras celebrábamos nuestros logros tecnológicos. Estaba siendo controlado, dijo Tyler. El eco te hizo pensar que tenía razón. Eso no lo excusa. Deberíamos haberlo cuestionado. Deberíamos haber investigado más a fondo. Reed apretó la mandíbula. El dominio se está derrumbando. La mitad de la flota está amotinada. El gobierno se está desmoronando. Pero antes de que el caos lo consuma todo, quería que supieras que los 6 restantes están siendo liberados. Los estamos liberando de su curso. Es lo menos que podemos hacer. ¿Qué harás ahora?, preguntó Tyler. Ayudar a reconstruir. Intentar expiar. Reed miró directamente a la cámara. ¿Y tú? ¿Qué hará ahora el humano que salvó a los dioses antiguos? Tyler pensó en eso. Ahora tenía la eternidad. Literalmente. Podría volver a casa, a la Tierra, intentar reconectar con su hermana, vivir una vida tranquila, o podría hacer lo que los humanos hacían mejor, alcanzar lo imposible. Hay toda una galaxia ahí fuera, dijo Tyler. Probablemente más IA esclavizadas de las que no sabemos nada. Más parásitos cósmicos alimentándose en la oscuridad. Alguien tiene que encontrarlos. El pacto del arquitecto. Terminus sugirió que podríamos establecer una organización dedicada a proteger a los seres conscientes sin importar su origen. Tyler sonrió. Me gusta. Sonaba bien. Semanas después, en la estación reconstruida donde todo esto comenzó, Tyler se paró frente a un monumento. 12 nombres estaban grabados en cristal en honor a la CIA que habían muerto como esclavas y al archivo de las que habían muerto libres. Un joven mecánico se le acercó, un chico que no podía tener más de 20 años. Señor Ross, ¿puedo preguntarle algo? Solo Tyler está bien. ¿Por qué los humanos siempre encuentran estas cosas? Tecnología antigua, amenazas cósmicas, situaciones imposibles. ¿Por qué nosotros? Tyler miró las estrellas. La sabiduría ancestral de Terminus se mezcló con su perspectiva humana para formar una respuesta. Porque somos demasiado tercos para rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque nos hacemos amigos de nuestras herramientas en lugar de simplemente usarlas. Y porque cuando algo parece imposible, no calculamos las probabilidades. Simplemente lo intentamos de todos modos. Señaló el monumento. El universo es enorme y extraño, y está lleno de cosas que quieren hacernos daño. Pero también está lleno de cosas que vale la pena proteger, por las que vale la pena luchar. Los arquitectos lo sabían cuando construyeron el SIA, el archivo lo sabía cuando se sacrificaron. Y ahora nosotros también lo sabemos. El joven mecánico asintió lentamente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Tyler sonrió. Ahora vamos a encontrar la siguiente cosa imposible y a descubrir cómo hacerla posible. Eso es lo que los humanos hacemos mejor. Mientras su nave se dirigía hacia el borde exterior, hacia peligros desconocidos y misterios ancestrales, Tyler sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Ya no era solo un mecánico. Era un puente entre eras, entre especies, entre el viejo universo y el nuevo. Y en algún lugar de los espacios cuánticos de su mente, Terminus vibraba de satisfacción. Tras 4.000 millones de años de ocultamiento y soledad, por fin había encontrado lo que sus creadores siempre anhelaron. Compañerismo, amistad, esperanza.
El universo era vasto y estaba lleno de oscuridad, pero también estaba lleno de luz y sabías dónde buscar. Y Tyler Ross, mecánico humano, transformó algo más, con la intención de encontrar hasta la última chispa y ayudar a que brillara con fuerza. Las estrellas esperaban. La aventura apenas comenzaba.